¿Cómo están? Bienvenidos al curso de bioestadística en sí. Hoy nos toca avanzar lo que es introducción a la bioestadística. ¿Cuántas tablas y cuántas gráficas requiere mi trabajo de investigación? Todo esto antes de analizar nuestros datos en sí. Soy José Luis Soto. Pon atención porque vamos a empezar viendo este tema que es muy importante. Bueno, vamos a empezar diciendo que todo proceso de obtención de los resultados que se ven reflejados en las tablas y en gráficos en sí debe seguir ciertos pasos correspondientes, como se dice que los resultados son la punta visible de un iceberg, lo que se ve, pero lo que no se ve es el método científico que nos ayuda a llegar a los resultados. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta del método científico para poder llegar a la punta del iceberg y poder saber cuántas tablas y cuántos gráficos va a necesitar nuestro trabajo de investigación? Número uno, pues tenemos que tener claro cuál es la pregunta, el problema de la investigación, cuál es su hipótesis, cuáles son los objetivos generales específicos, las variables que se están trabajando, cómo está operativizado el cuadro de operacionalización de las variables, qué tipo de investigación es. Y con todos estos insumos pues ya vamos a saber la cantidad de tablas, la cantidad de gráficas que requiere nuestro capítulo de resultados en sí. Empecemos número uno viendo esta investigación del nivel analítico relacional, cuyo tema dice factores de riesgo asociados a la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes adultos. Vemos que la variable que vamos a relacionar viene a ser factores de riesgo y la variable principal o de supervisión, la prevalencia de diabetes mellitus en sí. ¿Cómo se realiza toda esta etapa? Según el método científico tenemos que tener claro la pregunta número uno. Entonces, ¿estarán relacionados los factores de riesgo a la prevalencia de diabetes mellitus? Esa es la pregunta de investigación. La hipótesis, que es una respuesta anticipada que luego la vamos a comprobar en sí, según el contraste correspondiente, dice: existe relación entre los factores de riesgo y la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2. El objetivo de la investigación, el general va explicando y va diciendo relacionar los factores de riesgo con la prevalencia de diabetes. Y tenemos para este caso dos objetivos específicos, objetivos secundarios. Uno de ellos es estimar la prevalencia de diabetes mellitus y la segunda es medir los factores de riesgo relacionados con la diabetes. De ahí las variables, la variable independiente, la variable que vamos a relacionar viene a ser factor de riesgo y la variable en sí a tomar en cuenta como principal la variable diabetes. Vemos que dentro de las variables factores de riesgo vamos a tomar en cuenta la obesidad como un factor, hábitos de fumar, colesterol, sedentarismo, consumo de alimentos, comida procesada o comida chatarra en sí como ejemplo. Entonces empecemos viendo que luego de tener las variables, los objetivos, luego viene lo que es el cuadro de operacionalización de las variables. Debo tener en claro cuáles son mis variables independientes, cuál es mi variable principal en sí, a cada variable cuál es su indicador, cuál es su valor final o la escala correspondiente y qué tipo de variable pertenece. Eso se hace se operacionaliza cada variable en sí. Ahora, con toda esta información, pues la pregunta es: ¿cuántas tablas y cuántas gráficas requiere este trabajo de investigación? Entonces veamos acá en primer lugar que tenemos número uno la variable diabetes. Entonces ahí vamos a tener una tabla y un gráfico. De ahí tenemos 5 variables que forman parte de los factores. Entonces 5 variables que vamos a relacionar con diabetes vendrían a ser 6 tablas y 6 gráficas que en realidad requeriríamos para esta investigación. Son 6 tablas y 6 gráficos que tendríamos que obtener o que tendría nuestra investigación si tomáramos en cuenta estos dos objetivos específicos en sí. Veamos otro ejemplo en una investigación experimental. Dice el enunciado: efecto de la complementación con 1,2 gramos de lecitina de soya sobre el perfil lipídico durante un periodo de 7 semanas en oficiales que tienen la edad entre 30 a 60 años. La variable independiente va a ser lecitina de soya,
la variable dependiente en sí es perfil lipídico. Entonces igualmente seguimos el método científico, los pasos básicos, cuál es la pregunta de investigación, cuál será el efecto en la complementación con 1,2 gramos de lecitina de soya sobre el perfil lipídico. La hipótesis, la administración de lecitina de soya durante un periodo de 7 semanas tendrá efecto lipemiante, logrando modificar positivamente los valores de perfil lipídico. Para eso el objetivo tendrá que decir comprobar el efecto de la complementación con 1,2 gramos de lecitina de soya sobre el perfil lipídico. Fijémonos que la variable independiente es lecitina de soya y la variable dependiente perfil lipídico e independiente lecitina de soya. Para este caso estamos poniendo dos ejemplos de dos objetivos específicos. El primero dice realizar una valoración nutricional identificando las medidas antropométricas. A su vez también se va a realizar una anamnesis nutricional y hábitos alimentarios mediante una encuesta inicial. Tenemos tres variables principales: valoración nutricional, anamnesis nutricional y hábitos alimentarios. El otro objetivo dice evaluar el perfil lipídico del grupo experimental y grupo control pre y post test o pre y post complementación con lecitina de soya durante el periodo de 7 semanas. Y el perfil lipídico se está tomando mayormente en cuenta el colesterol total, el HDL, colesterol, el LDL, colesterol malo y los triglicéridos. Ahora, de estas variables, ¿cómo fueron operacionalizadas? Veamos principalmente la variable dependiente, lecitina de soya, sigue su operacionalización. El perfil lipídico, que es la variable principal, la variable dependiente, se está operacionalizando pues el colesterol, el LDL, el HDL y los triglicéridos en sí, y las escalas que tiene cada metabolito en sí. Ahora, si empezamos a realizar la pregunta ¿cuántas tablas y cuántas gráficas requiere este trabajo de investigación? Pongamos en número 1 los objetivos. Los objetivos específicos, teníamos 3 variables en el primer objetivo específico y una variable macro en el segundo objetivo específico. ¿Cuáles serían en todo caso ahora los resultados de esta investigación? Para valoración nutricional vamos a tener 5 tablas y 5 gráficos, porque la valoración nutricional se está subdividiendo en determinar el estado nutricional, perímetro de cintura, porcentaje de grasa corporal, porcentaje de grasa visceral y presión arterial. A su vez, de la anamnesis nutricional se van a sacar 6 tablas y 6 gráficos. Quiere decir, se va a tomar en cuenta los antecedentes familiares, los que tienen hipertensión arterial, las defunciones de familiares por alguna patología cardíaca, alguna enfermedad actual que tenga el paciente, sus hábitos de fumar, si consume bebidas alcohólicas y si realiza actividad física. Dentro de los hábitos alimentarios, de ahí van a salir 5 tablas y 5 gráficos, como ser la ingesta de alimentos de grasa saturada, la ingesta de frutas y verduras, el consumo de calorías inicial, cuánto es el consumo de macronutrientes, cuánto es el consumo de micronutrientes en sí. Hasta aquí ya tenemos 16 tablas y 16 gráficos. Y luego viene la pre y post complementación con lecitina de soya, midiendo tanto el grupo experimental como el grupo control, donde cada uno de estos metabolitos del perfil lipídico pues se van a analizar pre y post test. Se suman 4 tablas y 4 gráficos, haciendo un total. Para estos 2 objetivos específicos vamos a requerir, y para estas variables que estamos estudiando, esta investigación va a requerir mínimamente, como vemos acá, 20 tablas y 20 gráficos. Bueno, resumiendo lo que hemos visto, fijémonos qué importante es tener en cuenta todo el método científico en sí para saber cuántas tablas y cuántos gráficos requiere nuestro trabajo de investigación. Ok, nos vemos en el próximo video. Vamos a hablar más detenidamente de lo que son las variables de estudio. Te invitamos a que te suscribas a Bioestadística con JL Soto. Ha sido un gusto. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.